Hola, hoy en este podcast vamos a hablar sobre este libro, De animales a dioses, escrito por Yuval Noah Harari. Sin más, empezamos. El libro de Animales a dioses trata sobre los orígenes del ser humano, sobre una breve historia donde aparecen varias revoluciones. Tenemos la revolución cognitiva, la revolución agrícola y también la revolución científica. Cada una de ellas debemos entender para comprender hoy en día lo que nos pasa en la vida cotidiana. Entonces, el autor nos indica tres revoluciones. La primera, que es la cognitiva, que aparece hace unos 70.000 años. Sí, es el advenimiento de la mente humana, el desarrollo de la mente humana como tal. Luego tenemos hace 12.000 años la revolución agrícola, pues esta se relaciona con el tema de la caza, los sembríos, la domesticación de animales. Y en los 500 años aparece la revolución científica, el cambio de nuestra comprensión. Aquí aparecen las matemáticas, la física, la química, biología, astronomía, entre otros. Muy bien, entonces, algo muy importante que recalca el autor es el poder del cerebro. Dice que es el organismo más influyente de la Tierra, ¿sí? Nos potencia nuestras capacidades. Y esta nos ayuda a relacionarnos entre personas, a ser más sociables, a ser más, a llevarnos entre las personas, ¿no? Tener esa comunicación, esa conexión, ¿sí? Entonces, dice que un punto importante que acá lo tengo anotado, dice que cuando uno es sociable, tiene más comunicación entre los demás, sabe comunicarse, sabe expresarse, sabe relacionarse, vive más tiempo que las personas que no lo hacen. Entonces, un punto importante de esto es que relacionarnos, sociabilizarnos nos hace bien. Otro punto importante también que tenemos es la revolución cognitiva, la alimentación, la afección y la cooperación. Estos son puntos que trata el autor. El Homo sapiens acabó con especies rivales. El autor nos dice que todos somos una especie por igual. Animales y el ser humano eran en aquel tiempo, digamos, que todos iguales, pero el Homo sapiens, como él lo dice, fue evolucionando, desarrollándose y las otras especies, digamos que se mantuvieron al mismo nivel. Y el Homo sapiens fue desarrollando su cerebro, su intelectualidad, entre otros aspectos. Entonces, lo importante de esto fue el lenguaje, la comunicación, algo muy importante, ¿no? Para crear, para realizar cosas complejas, ¿no? Hay un punto importante que trata el autor que es sobre nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos dieron origen a muchas creencias, mitos, ideologías. Sí, por ejemplo, el autor dice que por nuestra mente se crearon fantasías, se formaron culturas, naciones y religiones, ¿no? Entonces la gente sacrificaba mucho por su ideología, por eso las guerras, ¿no? Porque se afanan a defender algo y pues todo lo que vemos ahora es producto de nuestra mente, eso es lo que dice el autor. El ADN se ha desarrollado, pero aún poseemos conductas de cazadores, recolectores, que estos se veían hace unos 300 millones de años atrás. Desde ese entonces todavía tenemos rasgos de las personas que vivían en ese tiempo, ¿no? Y también hay algo importante que el autor nos dice que no hay forma correcta, natural de vivir, sin un amplio abanico de opciones culturales que explorar y adoptar. Hay dos puntos que el autor trata. Por ejemplo, en lo natural no hay lo correcto y tampoco hay lo incorrecto. Pero si vemos desde la ciencia cristiana, bueno, desde la religión cristiana, perdón,
Sí, hay lo bueno y lo malo. Entonces el autor va por el otro lado, ¿no? Que dice, pues aquí no hay ni bien ni mal, todos hay variedades, hay cosas por explorar. Pues esto ya es a criterio de ustedes. Por ejemplo, yo tengo mi opinión y ustedes pueden tener su opinión también de esto, pero él presenta estas dos formas y él se adapta a la forma natural, por así llamarlo, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante, aquí hay algo importante. En la revolución agrícola era común el chisme. Sí, el chisme. Era común y ya te digo por qué. Ellos dedicaban unas horas al trabajo, sí, ciertas horas al trabajo, y otras horas se dedicaban a conversar, a comunicar, a ver las mejoras, el beneficio para la cultura, para su pueblo, para su barrio, por así llamarlo, ¿no? Entonces ellos tenían sus horas de trabajo y también sus horas de conversación, para disipar, como lo llamamos habitualmente. Entonces, esto les hacía bien, de cierta manera, ellos decían, ¿y cómo va en tu comunidad? Bien, y conversaban, ¿no? Entonces, el autor dice que el chisme era pues algo natural y algo que servía para que las tribus crezcan, ¿sí? Ellos creían en el animismo. El animismo quiere decir que tanto animales, plantas, personas, cosas poseían alma. Entonces, esto implica que los humanos no están en la cima de la jerarquía como se piensa, sino también que las cosas naturales también están a su nivel. Entonces, tienen este pensamiento de igualdad, de que pues todo tiene alma y hay que respetar por lo tal, ¿sí? Um, Hace 12.000 años empieza el crecimiento de las civilizaciones, estados, estructuras complejas, estructuras sociales, crecimiento, pero también en esta época también de la revolución agrícola pasa algo que la gente empezaba a trabajar y veía como prioridad, si no trabajo, y esto se ve hoy reflejado también. Sacrificamos mucho tiempo de trabajo por tiempo que deberíamos, perdón, sacrificamos nuestro descanso, que es algo natural, el ser humano como tal tiene que descansar. Sacrificamos muchas veces ese descanso por trabajar y decimos, no, es que quiero dar lo mejor. Entonces, a veces sacrificamos y decimos, bueno, este día no puedo salir con mi hijo a pasear, quizá para la otra semana, luego después de la otra semana, no, no puedo, esta también en 15. Y el tiempo pasa entonces, ¿qué pasó con estas personas que empezaron a trabajar duro, sacrificando su salud, sacrificando su tiempo, su descanso? Entonces la gente empezaba a enfermarse. Como hoy en día es algo, el estrés es el estrés, la depresión es lo que prima en muchas personas por el afán, ¿sí? Entonces, no está malo trabajar, pero hay que hacerlo también eh, planificado, ¿no? Con tiempos de descanso, porque el cuerpo necesita descansar. Eso podremos ver en otro episodio, ¿no? Entonces, a lo que voy, que estos trabajos duros, empezaron a enfermar a las personas. Como decimos, las dos caras de la moneda. Crecimos, digamos, económicamente, con posesiones, pero también aparecieron muchas enfermedades, ¿no? Hay algo que me gustó que dice el autor, debemos asegurarnos de vivir una vida plena y de que el lujo no nos esclavice. Es que a veces queremos vivir una vida de aparentar, es decir, no, es que yo tengo, y más que todo hoy en día por las redes sociales, nos causa envidia de ver que otras personas tienen y quizás nosotros no tenemos, o queremos aparentar y queremos siempre mostrar lo mejor. En las redes sociales te van a mostrar todo lo mejor, todo lo lindo, pero no te va a mostrar la parte de los fracasos, de los temores, de los miedos. Eso no te van a mostrar, no te van a mostrar eso, porque eso no vende. Pero sí decir, pues, gana conmigo dinero, ven. O mira, yo tengo esto y tú no. Entonces, eh, no todo lo que está en redes sociales es verdad. Hay un libro espectacular que se llama
La estupidez colectiva, donde trata más a detalle este tema, les recomiendo también, muy bueno. Entonces, a lo que voy es que las redes sociales no te cuentan la verdad. Y a veces nosotros vemos de eso y eso nos llena de envidia, de ira, porque nos empezamos a comparar, ¿sí? Y decir, ¿y por qué él? Pero si él es así, él es usado, yo soy así, no tengo, y empieza todo este juego, ¿no? Entonces, más bien no se crean todo lo que está en redes sociales y además algo bueno es de tener horas programadas, tiempos programados para estar en redes, ¿no? Pero bueno, no quiero irme del tema. Otra cosa importante es que eh, el tema de que sacrificamos cosas para placer de nosotros. Un punto importante que trata el autor es sobre los animales. ¿A quién no nos gusta la carne? No digamos que no nos gusta, no, no nos mientan. Y a mí me gusta, ¿verdad? Pero cuando leí esto, dije, me dio cargo de conciencia. ¿A quién no nos gusta una hamburguesa, un hot dog de vez en cuando, no? Pero por esta satisfacción del ser humano, hay animales que se sacrifican. Por ejemplo, cuento un caso de que a los cerdos se les corta la nariz para que no se escapen de las jaulas. También matan a terneros para vender la leche. Entonces, los terneros, ya desde que recién nacen, les pasan a unas jaulas y los crían en las jaulas, les separan de su mamá para que esa leche sea para el consumo humano. Entonces, sacrificamos animales, especies, para nuestro deleite o placer. Y eso es como que en lo personal a mí me impactó y dije, wow. Y me puse a empatizar con esas especies y digo, pues si yo fuera una de esas especies y, o sea, el propósito de vida, estar en una jaula y morir, me puse a pensar mucho eso, ¿eh? Entonces les dejo con esto. Y es importante pensar y meditar porque, bueno, claro, las grandes industrias no van a parar, ¿sí? Venta de pollos, de carne de cerdo, también ganado vacuno, entre otros, no va a parar, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes también de este tema, ¿no? Hay muchas especies, muchos animales que en verdad son sacrificados para nuestro deleite o placer alimenticio. También el tema de ropa, entre muchas cosas más. Bien, continuamos. Entonces, se dice que, bueno, esto pues me salté hace 3.500 millones de años, empieza lo que es la materia y la energía. De ahí nace la física. Entonces, estos datos son importantes. 300 millones de años después empiezan los átomos, las moléculas, perdón, 70.000 años después se sienta las bases de la historia humana. Esto como dato, ¿no? Que, perdón, me salté esto, debía dar al comienzo, pero vale la pena recalcar. Muy bien, continuamos. Tenemos que ya la desigualdad. Hoy la igualdad es un valor fundamental. Hoy todos luchamos por la igualdad, o todos los organismos, los entes luchan por una igualdad, pero no siempre fue así. Pese a promover igualdad como declaración de independencia en Estados Unidos, seguía reinando la supremacía de ciertos grupos sobre los marginados, blancos sobre negros y los indios, hombres sobre mujeres, ricos sobre pobres. Estas ficciones surgieron de la mente humana, ya que no existen pruebas científicas que demuestren que blancos y negros tengan diferencias biológicas más allá de la apariencia física. Todo está aquí. Entonces, todas estas desigualdades, todos estos que fueron apareciendo, ¿no? Estas superioridades, fueron creadas por el hombre, pero no hay un hecho científico que diga que una persona es diferente o que yo soy mayor a una persona, no hay hechos, ¿sí? Como digo, entre blancos y negros
simplemente es el aspecto físico, pero intelectual no tiene nada que ver, todos somos iguales. Se ha luchado bastante por este tema, sí, pero hasta hoy en día sigue habiendo este tema de racismo. Pero como dice el autor, esto no está científicamente comprobado que blancos o ricos sean más superiores que un pobre o que una persona negra, ¿no? Hablando de razas, que un blanco, un negro, un indio, un asiático, no sé, todos son iguales. Continuamos. Perfecto. Entonces, la discriminación surgió junto a acontecimientos históricos arbitrarios, permutaron el orden social, establecieron para las generaciones futuras. Bueno, lo que voy es que esto surgió para tener ciertos rangos de poder, ¿sí? En las civilizaciones antiguas, pues, por medio de esto crearon todo desde el imaginativo, jerarquías, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que nos expone dice que hombres y mujeres hay solamente una ligera diferencia biológicamente. La desigualdad es un producto de constructos sociales y culturales más que diferencias sociales. Entonces, la desigualdad de las personas, entre hombres y mujeres, esto fue creado en el pensamiento humano. Desde la revolución agrícola, la mayoría han sido patriarcales, quiere decir entre jerarquías, ¿no? Criando y enseñando a las mujeres a llevar una vida femenina y a los hombres una vida masculina. Entonces, desde la antigüedad decían, bueno, los hombres hacen tales cosas, las mujeres tales cosas, los hombres se encargan de esto, las mujeres no se encargan de esto. Entonces, había esta desigualdad, ¿no? ¿Por qué una mujer no puede ser jefa o gerente en aquel tiempo? Hablemos, podía tomar un alto mando y decir, pues bueno, vamos, un mando de, por ejemplo, liderar, ¿no? Es decir, pues bueno, esta mujer va a liderar, ¿sí? Entonces eso no había. Un hombre debía liderar según cómo se llevaba ese tiempo en la sociedad, ¿no? En esa época, la revolución agrícola. Entonces, eh, las mujeres no podían desempeñar varios cargos, ¿sí? Hoy en día sí tienen cargos de liderazgo, gerentes, esto se ha cambiado mucho, pero aún hay personas que dicen, ¿y por qué esta chica gana más y yo gano menos si ella es mujer? Tenemos esos conceptos erróneos, ¿no? Que a veces traemos desde atrás, desde la historia, ¿no? De este machismo, de pensar y así. Y era últimamente, ¿no? Que teníamos esas creencias que nos enseñaban generaciones anteriores, ¿sí? Tampoco les culpo a las generaciones anteriores porque ellos aprendieron de generaciones más anteriores. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, de pensar diferente, de tener una creencia diferente y decir, no, basta, cortemos con esto. Esto quiero contarte como anécdota, algo sencillo, algo rápido. Eh, Había una vez una señora que hacía como unas tortillas, especie de tortillas, y le cortaba los filos, luego le entregaba. Entonces una vez la hija le dice, mamá, ¿por qué cortas los filos? Y la mamá le dice, pues bueno, eso hacía mi mamá, eso hacía tu abuelita, entonces ella cortaba los filos. Luego, una vez le preguntan a la abuelita, dice, abuelita, me contó mi mami que usted cortaba los filos de la tortilla. ¿Y por qué? Entonces ella explica y dice, pues, antes nosotros no teníamos el sartén grande, amplio, teníamos un reducido y teníamos que cortar para que se adapte la tortilla en ese sartén. Entonces, si esto, ¿no? Preguntaba y empezaba por generación a hacer este simple acción, ¿no? Y si nosotros no nos preguntamos, no nos cuestionamos, caemos en lo mismo y no sabemos el por qué, sí hago esto y por qué lo haces. No sé, mi papi, mi abuelito lo hacían. ¿Y pero por qué lo hacían? No sé. Entonces, preguntar, empezarnos a cuestionarnos, ¿sí? Todo esto, bueno, quedó claro, espero que sí. Recuerda siempre también seguirme, activar la campanita
y también cualquier consulta puedes hacerme. A continuación, el capitalismo. Muy bien. El dinero, los imperios y las religiones han sido interconectados en nuestro mundo. El dinero es una construcción psicológica que representa un valor imaginario que surgió como respuesta a la necesidad de intercambio de bienes. ¿Sí? El dinero cumplió dos funciones. La primera, la construcción de la economía robusta, pero la otra cara era la perpetua desigualdad. O sea, empezó a haber desigualdad, gente con más dinero, gente con menos dinero, diferentes oportunidades. La gente que tiene dinero, tiene más oportunidades, la gente que no tiene menos oportunidades. Los imperios, cuando se crearon, hubo mucha crueldad, violencia, destrucción, guerra y sufrimiento. Difusión de ideas, bienes, instituciones, tecnología y cultura. Empezaron a crearse todas estas entidades por medio de la imaginación. Todo lo que vemos es producto de la imaginación. ONU, organizaciones, por ejemplo, como la ONU, entre muchas más, fueron simplemente por la creencia de una persona, ¿no? Algo muy importante que debemos tener en cuenta es la capacidad de cuestionar nuestras creencias y admitir nuestra ignorancia. ¿Sí? Esto acelera nuestro proceso. Es decir, si yo llevo mucho tiempo con una creencia que es mentira, esto me va a frenar. Pero si me doy cuenta a tiempo, esto me va a ayudar a desarrollar y ampliar un cambio de visión, tener un amplio de visión más claro y más amplio, ¿sí? La religión ha conformado valores y creencias, sentido de pertenencia. La religión te hace creer que tienes un cierto poderío, ¿no? Y bueno, voy a hablar muy claro esto porque mucha gente sabe que yo practico una religión, pero he visto, sí, cuando gente tiene, por ejemplo, la, un cargo en la iglesia, enseguida a veces tienden a creerse superiores. ¿Sí? Entonces, la religión te da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta religión, yo soy esto, yo soy el otro, yo sirvo en esto, yo me he viajado a tales lugares, ya. Entonces, cierto sentido de pertenencia, ¿no? Y también de desigualdad. Una humanidad trata de dar sentido al mundo mediante diversos mitos, supersticiones, religiones y animismo. Ya, muy importante este tema, ¿no? Que buscamos dar sentido de la vida por medio de muchas ideologías que son nuestras. Ahora, que yo esté de acuerdo con el autor, en algunas cosas sí, en otras no, es mi creencia y eso me lo quedo yo, pero lo que él nos dice es que todo lo que queremos dar, por ejemplo, darle sentido a la vida, pues tenemos que empezar a decir, ¿y cómo? Puede ser esto, puede ser otro. Entonces creamos mitos, religiones, creamos pensamientos, hipótesis, filosofías y animismos que decimos, pues bueno, es por esto, ¿no? Y a veces no muchas de estas cosas podemos demostrar científicamente. Cambio con la revolución, bueno, todo esto cambió con la revolución científica, muy importante. Y por eso decía, la capacidad de cuestionarnos de esto amplifica, porque decíamos, bueno, había muchas cosas que uno científicamente no podía, perdón, demostrar, pero ya con la revolución científica, muchas de las cosas pudimos demostrar, otras cuestionar, otras decir, pues esto es mentira, esto no es así, ¿sí? Sin valores éticos, el capitalismo carece de justicia. ¿Por qué? Por medio de toda esta revolución científica, hemos traído consigo contaminación, enfermedades, muerte, explotación de personas, de recursos. Nos condujo a la esclavitud, ¿sí? Centrándonos únicamente en la riqueza y el poder. Esto pasó por la revolución científica. Una vez que empezamos, pues sacrificamos muchas cosas y es lo que les comenté anteriormente con el tema de animales, alimentación, hemos torturado mucho.
Como decía, el capitalismo es una fuerza de progreso, riqueza, pero también fuerza de desigualdad, degradación medioambiental, explotación animal y también los comportamientos individuales y de consumo. Hace 200.000 años aparece la revolución industrial y esta marca conexión con la tecnología. Invención de artefactos de máquinas, de vapor, productos de masa y mucho consumismo. Aquí hay una pregunta importante, dice, ¿te has dado cuenta alguna vez de cómo los anuncios se meten en tu cabeza convenciéndote de que serás más feliz con determinado producto? ¿Les ha pasado? A mí sí. Siempre nos pasa que cuando vemos un producto, vemos un anuncio, se nos viene a la mente que con ese producto vamos a ser felices, Y total, no es así siempre, ¿no? Es leve, muy leve la felicidad y luego pues se desvanece y luego viene otro producto y así empezamos a comprar, a consumir. Y esto también es un parte psicológico también porque cuando estamos estresados tendemos a ir a comprar algo para sentirnos bien, nos sentimos bien, al día siguiente de nuevo el estrés, de nuevo vamos a buscar algo para sentirnos bien, entonces es algo que nunca va a parar, o sea, y acuérdate que de niño decías cuando sea grande voy a ser feliz, llegas a grande, oh, como quisiera ser niño, o cuando me gradúe del colegio, pues ya no va a haber problemas, luego la universidad, luego la maestría, luego el doctorado, en fin, no hay felicidad en las cosas. En eso vamos a ver más adelante. Entonces, esto nos hizo que seamos individualistas, que nos preocupemos solo del yo y no de los demás. O sea, yo quiero mi satisfacción, no me importa del demás que sufra, que pase lo que pase. Entonces nos volvemos más individualistas y esto también, el tema de redes sociales hace que las personas sean más individualistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes los deseos y el bienestar dependían de su comunidad y familia. Ahora es responsabilidad del gobierno y del mercado satisfacerlos. ¿Sí? Ejemplo, antes necesitabas hijos para que te mantuvieran en la vejez. Hoy en día, hoy en día es diferente. Ahora el mercado nos proporciona empleos, pensiones y seguros. Ya, para que tener hijos, al fin me jubilo y tengo mi jubilación, ¿no? Depende del país en el que vivas, algunos son mejores, otros peores, y bueno, pero antes se decía esto, ¿no? Los hijos cuidaban y se tenían varios hijos era una razón, ¿no? Importante. Ahora, pues, para tener un hijo mucha gente lo piensa dos veces por el tema de la economía, ¿no? Entonces dice, pues, uy, estamos cortos de dinero, uno muchas veces terminamos adoptando una mascota, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto muy complejo. Pero hay un problema que si no hay quienes paguen los aportes de un seguro, pues la gente que cobra, ¿no? Porque al fin las personas que ahora están jubiladas están, digamos, tomando el dinero que los jóvenes están aportando. Pero si no hay jóvenes que aporten, difícilmente no va a haber dinero para los jubilados. Eso también es un poquito a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, hemos transformado nuestro mundo de forma significativa, nos hemos elevado por encima de todas las criaturas. Pero esto han hecho estos avances del mundo un lugar mejor para vivir. Todo esto, hemos tenido un lugar mejor para vivir, hemos hecho algo bueno por esta vida. Es una pregunta que nos das. Dicen, mayores habilidades nos hacen más desgraciados, ¿no? Eso dice el autor. Y a que trabajemos más y originar nuevos problemas, ¿sí? Mientras más sabes, más compleja es la vida. Así de, así de simple, ¿no? Muy bien, en conclusión, tenemos dos dimensiones. Las cosas que podemos ver, plantas, animales, casas, edificios, montañas, volcanes, playa, y las cosas que pues que no podemos ver, las ficciones, por ejemplo, gobiernos, empresas, naciones, e incluso si dejamos de creer en esto, se desvanece. Así de simple. ¿Sí? Los productos de nuestra mente, los gobiernos desde el Internet, ¿no? Todo es producto de nuestra mente.
Dice que nos sentimos más felices que nuestros antepasados en esta sociedad capitalista y consumista. Es una pregunta. Creo que no. No depende tu felicidad de, de las cosas. Por ejemplo, da igual hoy que alguien te regale un iPhone a otra persona que en tiempos atrás le regalaban un par de zapatos. Entonces, la felicidad no depende de las cosas externas, sino de las cosas internas. Por ejemplo, lo que te da felicidad son las hormonas, dopamina, serotonina, oxitocina, entre otras, ¿sí? Entonces, no es porque tengas más, eres la persona más feliz, o las personas que vivieron antes sin un iPhone, sin un Facebook, sin redes sociales, ellos no eran tan felices como nosotros, que nosotros sí tenemos. No depende de las cosas externas, ¿sí? Em, Algo muy importante como esto para ir concluyendo, tómate un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cómo han influido en tu vida los mitos de la sociedad? ¿Cómo han influido? Ponte a cuestionar eso. Ten en cuenta los artículos de tu lista de compras y analiza su impacto medioambiental y social. Es decir, busca empresas que verdaderamente se preocupen por el tema de la naturaleza. Obviamente nosotros siempre consumimos cárnicos, lápices, hojas, que al fin todo esto nace de productos naturales, pero también ver esas empresas cómo trabajan con el tema medioambiental, se, cómo aportan en el medio ambiental, ¿no? También apoya a las empresas libres de violencia y con responsabilidad social. Todos estos temas están aquí en este libro. Si algo no me entendiste, está aquí en este libro. Tiene algo más déjenme revisar, tiene unas 500 páginas, 492 más o menos. Es un libro súper amplio, con temas muy, muy importantes. El autor es una eminencia. Hay cosas que sí comparto del autor, hay otras que no tanto, ¿no? Pero esto ya es decisión de cada uno de ustedes y pues en lo personal yo lo recomiendo. Es un libro que sí deben leerlo, un libro que tiene mucha información, una información amplia. O sea, esto lo que les di detallado no es ni el 10% de lo que contiene este libro, así que, y tampoco es que el libro me está pagando para que le haga marketing, ¿no? Sino que siempre me gusta recomendar, me gusta que la gente se eduque, que pueda tener su tiempo de lectura. Y en este podcast es simplemente recomendarte libros que van a servir para tu bienestar. Recuerda seguirme en redes sociales, en Instagram, en Facebook como podcast Esteban Gutiérrez, también en TikTok como Esteban Guti 08. Cualquier pregunta, inquietud, pueden hacérmelo saber en los comentarios o escribirme personalmente. Que tengas un espectacular día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que me veas. Un fuerte abrazo, bendiciones.